y hoy nos va a hablar de sífilis congénita. Realmente la sífilis congénita es una enfermedad que ha resurgido en los últimos años. Datos de Colombia muestran un aumento del 180%, en donde pasamos de 1 por 1000 nacidos vivos con sífilis congénita a 3 por 1000 nacidos vivos entre el 2015 y el 2021. Un aumento del 180% en números absolutos quiere decir un número realmente muy alarmante que ha generado una crisis de salud pública a nivel mundial. Entonces, Miguel Ángel nos va a dar una actualidad al respecto en términos de diagnóstico, de tratamiento, y pues esperamos tener al final unos minuticos para discutir algunos aspectos que quedan aún por resolver. Muchas gracias, Miguel Ángel. Bueno, primero, buenos días a todos y gracias por estar en el auditorio. Hoy es un día especial para mí porque arrancamos las actividades académicas del Departamento de Pediatría con las grandes sesiones, pero adicionalmente a eso, a las 6 de la mañana nació cuarto nieto, entonces es un día maravilloso. Bueno, vamos a discutir este tema y lo voy a desarrollar con base en estas 5 bibliografías que estoy planteando como diapositiva inicial. El primer soporte que tendré es el CDC de Atlanta, julio 31 del 2012 y marzo del 2020, cuando estos autores, el doctor Sheldon Kaplan y el doctor Leonardo Weiss, el CDC de Atlanta y la Sociedad de Pediatría, solicita que hagan una actualización de sífilis congénita y sífilis perinatal por la gran cantidad de pacientes que se están viendo a través del mundo y sobre todo en algunos países como en Estados Unidos. Soportaré la charla también con base en el artículo publicado por el doctor Juan Sánchez y la doctora en abril del 2018 en la revista de seminarios en perinatología. Posteriormente, el New England estoy publicando una serie de artículos muy interesantes y preocupados por el problema de la sífilis en el mundo. Publica en 2002 este autor una actualización de sífilis. Y en los 2 últimos años, 2 o 3 últimos meses, el doctor Satian, quien es un neonatólogo importantísimo para el mundo y que se ha dedicado fundamentalmente a hablar del tema cardiovascular en los recién nacidos, se interesó por hablar del tema de sífilis, dada la gran cantidad de pacientes que hay con sífilis en los Estados Unidos. Y finalmente, lo que más me motivó a hacer esta actualización y el título de la charla es la sífilis, un problema no resuelto. Esta charla en el 2012 en el marco del Congreso del ALAPE en Cartagena, y el título que le acuñé a esta charla fue la sífilis congénita, un problema no resuelto en América Latina. Pero tenemos que decir que la sífilis congénita es un problema no resuelto en el mundo, porque actualmente la cifra hacia arriba. Y lo voy a hacer describiendo algunos elementos de epidemiología, la biología de la bacteria, las características clínicas en la mujer embarazada y lógicamente con énfasis en el nacido, algunos aspectos muy rápidos de fisiopatología, pero sobre todo el diagnóstico, tratamiento, la prevención de los pacientes con sífilis, que es fundamental cuando se enfrenta a patología. ¿Dónde está el señalador? Ya. Bueno, y
Y este es el artículo, se lo recomiendo, es un artículo muy interesante, es un artículo de epidemiología, pero que tiene algunos elementos que creo que estoy en la Universidad de Texas con el doctor McCracken. Y estas son las cifras actualmente Eduardo hablando de lo que está pasando en Colombia, pero esto no pasa en Colombia, esto pasa en el mundo y específicamente en los Estados Unidos. Estos son datos del CDC de Atlanta. Las tasas anuales de sífilis primaria y secundaria en Estados Unidos han aumentado en el 8% entre nativos americanos de Alaska, 4% nativos hawaianos y 3% en mujeres negras. Como ustedes ven, la condición socioeconómica y educativa de la gente va a tener un impacto fundamental en esta patología. Los casos de sífilis congénita se incrementaron en 754.8% del 2012 al 2021. Entonces, estamos eventualmente enfrentados a una patología que en estos momentos es un reto y un problema para la humanidad. Y actualmente, 1 de cada 1.300 nacidos vivos están afectados con sífilis congénita. Estas cifras son abrumadoras, independiente de los planes de exterminio o de exterminación o de control de la sífilis que se hayan hecho en diferentes países del mundo, incluido América Latina, Inglaterra y Estados Unidos. Y se estima que la transmisión de sífilis de la madre a hijo a nivel mundial cuesta 3.6 millones de dólares en años de vida ajustadas en función de la discapacidad y 309 millones de dólares en costos médicos a nivel mundial. O sea, que esta enfermedad tiene alto costo. Con base en eso, el CDC de Atlanta en esta publicación recomienda, independientemente de la condición social y económica y educativa de la mujer embarazada, hacer 3 exámenes en la primera visita prenatal, a las 28 semanas de edad gestacional y en el momento de parto. Y esto aplica universalmente para cualquier tipo de mujer, independientemente de su condición social, educativa y cultural. Algunas definiciones para poder entender la dinámica en el recién nacido. La sífilis es una infección causada por el treponema pálido. Se clasifica en sífilis temprana y sífilis tardía. La sífilis temprana abarca 3 componentes. La sífilis primaria, aparición de chancro y adenopatías regionales. La sífilis secundaria, aparición de rash, más fiebre y síntomas generales. Y la latente temprana asintomática. Y la otra clasificación es la sífilis tardía, que es la que aparece después de los 12 meses de la infección inicial y tiene también 2 componentes. La terciaria, con manifestaciones sintomáticas fundamentalmente de tipo cardiovascular, óseo y mental. La sífilis produce demencia en los pacientes adultos cuando no ha sido tratada adecuadamente. Y la latente tardía, que es completamente asintomática. Y esta es la primera gráfica que quiero mostrarles. El doctor Satian, preocupado por el problema de la sífilis en los Estados Unidos, ha hecho una serie de gráficas para facilitar el entender más fácilmente el problema de la sífilis. Entonces, con base en el estadio de la mamá, ya sabemos que la transmisión se hace fundamentalmente por vía placentaria o en el momento del nacimiento, cuando eventualmente hay lesiones chancroides en los genitales de la mujer embarazada. Entonces, ¿cuál es el problema de la sífilis? El problema de la sífilis es que puede producir todas estas consecuencias a nivel neurológico, puede producir convulsiones, puede producir meningitis, demencia y tabe dorsal para cualquier estadio de la sífilis. Y de acuerdo al estadio que tenga la madre, va a ser la transmisión al recién nacido. Entonces, en sífilis primaria, del 60 al 100%
se le transmite la sífilis de la madre al recién nacido. En sífilis secundaria las cifras son más o menos similares, pero cuando tenemos sífilis latente temprana es el 40% y en latente tardía el 8%, y en sífilis terciaria la transmisión es casi que muy baja. Es muy raro que una paciente con sífilis terciaria le transmita la sífilis a su feto o recién nacido. Aquí tenemos otras definiciones importantes: neurosífilis, compromiso del sistema nervioso central que puede darse en el marco de una sífilis temprana o tardía. Sífilis gestacional, infección por treponema durante el embarazo con riesgo alto de transmisión al feto y al bebé. Y sífilis congénita, confirmada o altamente probable, es el recién nacido con hallazgos físicos de laboratorio o radiológicos de sífilis congénita, y la presumida, que eventualmente es a la que más nos enfrentamos nosotros, es el recién nacido cuya madre tiene sífilis no tratada o tratada de manera inadecuada o subóptima, de manera inadecuada, diríamos. Y estas son algunas consideraciones de Colombia. Ya Eduardo dio unas cifras muy actualizadas del problema de la sífilis, pero ustedes pueden ver que la tasa global de sífilis congénita en nuestros países es totalmente diferente a lo que pasa en el mundo desarrollado. Y aquí simplemente es para mostrarle estadísticas de algunos países en el mundo. Tengo que manifestar que actualmente en el mundo hay 3 o 4 países que han logrado a través de una medicina preventiva frenar el problema de la sífilis. Uno de esos países está en América Latina, uno de ellos es Cuba, Tailandia, Sri Lanka, y otros países de las islas del Pacífico han logrado contener importantemente el problema de la sífilis, no así en el resto de países de América Latina. Y en esta gráfica es simplemente para llamarles la atención cómo el CDC de Atlanta cumple un rol importante en el control de la sífilis, y del 92 al 2012 tenía controlado, por lo menos no habían aumentado los casos de sífilis congénita en los Estados Unidos, pero en el 2013 se retira los programas que habían de prevención de la sífilis en este país y empieza a incrementar ostensiblemente el problema de la sífilis en Estados Unidos. Y esta es la distribución global de la sífilis. Como ustedes ven, están ubicados principalmente en países de bajos ingresos socioeconómicos. El África es un país golpeado por todas las infecciones de transmisión perinatal, fundamentalmente por VIH, hepatitis B y ahora o siempre por sífilis, tal como ustedes pueden verlo, pero América Latina no es ajeno a esto, y las islas del Caribe en general también son bien importantes. Entre mujeres con sífilis primaria no tratada, el 40% de embarazos resultan en abortos espontáneos o mortinato. Hoy en día se sabe que la sífilis es la segunda causa de mortinato en el mundo, o sea, y en algunas situaciones puede ser la primera. De allí la importancia que tiene para el ginecólogo y para nosotros los neonatólogos y pediatras de conocer en profundidad esta patología. Y los factores de riesgo más importantes son el pobre control prenatal, la falta de tratamiento o tratamiento inadecuado antes o durante el embarazo, abuso de sustancias en la madre, el abuso de sustancias ilícitas, la heroína, la cocaína y anfetamina son fundamentales para la transmisión de enfermedades de transmisión sexual, y la sífilis es una de ellas. Trastornos psiquiátricos en la madre, fundamental. Las mamás con trastornos psiquiátricos tienen más posibilidad, y nosotros la vemos en la cotidianidad en la unidad de cuidados intensivos, que mamás con trastornos psiquiátricos son muy susceptibles. Y los inmigrantes, el problema de los inmigrantes hoy en día en Colombia, por ejemplo, estamos viviendo la situación con los inmigrantes de Venezuela, donde hay un alto porcentaje de pacientes con VIH positivo y con sífilis en general. Y en términos generales, los pacientes con VIH positivo son factores de riesgo.
Y aquí el doctor Satián sabiamente la pone en unos dibujitos muy fáciles de entender. Yo creo que didácticamente es muy importante lo que el doctor Satián ha hecho. Y él agrega algunas cosas que son fundamentales. Él le da una enorme importancia a la medicina preventiva, a la medicina primaria. Hay que abrir posibilidades que la gente que está en las regiones muy apartadas del país tengan posibilidad de hacer un buen control del embarazo y tengan posibilidades de tener unos exámenes pertinentes con relación a estas enfermedades y un conocimiento desde el punto de vista médico de los riesgos que tiene el compartir simultáneamente varios compañeros sexuales. La baja condición socioeconómica, la baja condición sociocultural, violencia intrafamiliar, la carencia de seguridad médica en los pacientes y indudablemente el uso de sustancias ilícitas, el uso de sustancias como heroína y metanfetamina es un puente para que las personas tengan un comportamiento sexual inadecuado y aumenten la posibilidad del treponema en la madre y posteriormente en el feto. ¿Desde dónde se le está compartiendo? ¿Algún residente que le comparta datos? Sí. Es el Wi-Fi. Las dos cosas, computador y Wi-Fi. No hay Wi-Fi. Pues toca, se está compartiendo en un celular. De un celular, pero se trabó y se pegó. Lo que pasa es que están en línea, están más de 20 personas. Y no hay la presentación. Lo que pasa es que esta es la única manera para que lo escuchen en línea. No, pero es que si llegas a un número mayor de un número, seguro. Sí, no sé cuánto es el límite. Yo lo puedo compartir. Aquí yo también estoy compartiendo sin el contrato. Se llama Eduardo Saibos. Lucía, ahí si quieres puedo El compartir. Lucía Es Dani de Dani y normal y el 18. Sí. no carga la página. Vuelven a meter, ¿no? Sí, sí. La tienes y no la página. Ah, mira, ahí está. Ahí sí, compartir la pantalla.
Sí, no, sí, el celular está bien, sino que estamos ayer revisamos esto y no encontramos nada de eso. Y si ponemos otro punto de provincia. Se podría, pero no sé si lo tenemos en la mano. Sí, claro. Ay, aquí, apaga el micrófono. Ya. Entonces, compartir y desprender el micrófono porque si no, entonces lo van a escuchar. Bueno, coloque toda la pantalla. Selecciona, compartir, prende el micrófono. Sí, voy a responder. Y un teléfono. Bueno, aquí vamos de la que produce la enfermedad y muy rápidamente la enfermedad entra inmediatamente por contacto sexual, se forma la primera lesión en la infección primaria, también la infección secundaria y posteriormente aparece esa alarma latente temprana, latente tardía y terciaria, que desde el punto de vista práctico es muy importante para entender todo. Y aquí en esta gráfica simplemente para decirles que la sífilis en sus diferentes estadios tiene la capacidad de invadir el sistema nervioso central. Por eso la importancia que tiene hoy en día de si uno eventualmente está enfrentado a un paciente con sífilis, tiene que considerar la posibilidad de hacerle si hay sintomatología de una función mental. Y en esta gráfica es para mostrarle cómo se comportan los exámenes de laboratorio y las pruebas treponémicas y no treponémicas con relación a los niveles. Está bien para que podamos entender por qué actualmente la prueba reversa la forma de colocar el diagnóstico científicamente. Ustedes pueden ver aquí claramente cómo las pruebas treponémicas, el FTABS y las otras pruebas de inmunitario que existen actualmente, incluidas las pruebas moleculares en los laboratorios de tecnología como el RIT y el PCR y el NAP actualmente, comienzan a ser positivos primero que las pruebas no treponémicas. Nosotros eventualmente podemos tener falsos negativos en pacientes con perfil epidemiológico para sífilis si hacemos únicamente las pruebas treponémicas. La recomendación también es una contundente que todas las mujeres embarazadas se hagan pruebas treponémica y no treponémica o treponémica y no treponémica o treponémica y treponémica independientemente del flujograma que uno asuma. Hay que hacer las dos pruebas. Importante eso por estas condiciones. El otro mensaje aquí es que las pruebas treponémicas van a permanecer positivas para toda la vida. Ocasionalmente algunos pacientes pueden desaparecer la prueba treponémica, pero no es lo usual. Ese es un marcador, esa es una marca que debe uno en cualquier momento de su vida. Sin embargo, las pruebas no treponémicas van a caer tiempo cuando el paciente es bien tratado, bien seguido, y habrá algunos pacientes que no bajan totalmente. Ese fenómeno se llama serofaz, pero eso no es lo usual. Lo usual es que si el paciente está bien tratado, las pruebas desaparecen. La infección por bacterias durante el embarazo es transmitido al feto a través de la placenta y en el momento del embarazo no ocurre tan
materna, al no ser que haya una infección chancroide en las mamas de la mujer lactante. No ocurre transmisión a través de la leche materna, a menos que haya una lesión infecciosa, perdón. Y las mujeres con sífilis no tratadas, primarias o secundarias, son las que más transmiten la sífilis a sus recién nacidos. Estas son manifestaciones clínicas de la situación, que es una enfermedad metastásica, es una enfermedad se disemina por todo el organismo. Sin embargo, hay algunos sitios del cuerpo que son como más golpeados. Dentro de esto, pues, los huesos, el hígado, el páncreas, el intestino, el riñón, el vaso. Hay hallazgos radiológicos importantes y en el fetico la presentación puede ser mortinato, el recién nacido nacer completamente sano, que eso se da más o menos entre el 70 y el 90%. El 40% se mueren en el útero, pero los que nacen generalmente son sanos o tienen una restricción del crecimiento intrauterino o son prematuros. O sea, uno tiene que estar pilas con eso. El 60 a 90% de los recién nacidos con sífilis congénita son asintomáticos en el momento de nacer, y ese es uno de los grandes problemas. Las manifestaciones clínicas aparecen dentro de los 3 primeros meses, especialmente dentro de las 5 primeras semanas. Los recién nacidos pueden estar completamente normales en el hospital y posteriormente ser sintomáticos. Y la presencia de signos al nacimiento depende del tiempo de infección intrauterina y tratamiento. Entre más temprano se dé la infección en el útero, más manifestaciones van a tener los recién nacidos en el momento del nacimiento. Sin embargo, es más usual que la mamá le transmita a su feto y al recién nacido la sífilis en la medida en que avanza el embarazo. Y esta es otra gráfica del doctor Safian haciendo la cosa muy fácil. Los recién nacidos son asintomáticos, pueden ser pretérminos, pueden nacer muertos, tener hidros, y en general, cuando aparecen las sintomatologías de arriba hacia abajo, los pacientes pueden tener meningitis, descargas pseudosanguinolentas, linfoadenopatía, osteocondritis o periostitis, pseudoparálisis del Poirot. Los pacientes tienen mucho dolor por invasión del treponema. Los pacientes les duelen las articulaciones para moverse. Pueden tener hepatoesplenomegalia, ictericia, y en general esa sería la sintomatología más usual. Y en la revista de New England otro recién nacido con un dibujito muy especial, el cual nos muestra claramente la sistematización que nosotros debemos tener para el estudio de los recién nacidos. Y estas son las razones por las cuales uno tiene que ser sistemático, ordenado en el estudio del paciente con sífilis. Problemas hematológico y hepático, restricción del crecimiento intrauterino, mortinatos, hallazgos en la piel, muy usual en la planta y palma de las manos. Pueden tener problemas como anemia, problemas o trastornos en el líquido cefalorraquídeo, problemas radiológicos, neumonía alta. Yo casi nunca he visto neumonía alta en pacientes con sífilis, anormalidades óseas, periostitis, osteocondritis, y en general todos los hallazgos que nosotros estamos acostumbrados eventualmente a ver en pacientes con sífilis congénita. En el recién nacido la sífilis se clasifica en temprana y tardía, que vamos a pasar más rápidamente. Importante en el artículo de Milita porque le da una enorme importancia a la ecografía, sobre todo a la ecografía de tercer y cuarto nivel. Uno con un buen ecógrafo, un buen ginecólogo puede hacer el diagnóstico en útero por los hallazgos ecográficos. La placenta es grande y en el recién nacido hay alteraciones óseas y alteraciones de hepato y esplenomegalia que se pueden diagnosticar. Estos son pacientes con sífilis. Aquí están las lesiones características de la sífilis, pacientes con hidro. Los pacientes pueden tener mixedema, los pacientes tienen compromiso severo del sistema nervioso central y compromiso endocrino. Esta es la descarga pseudosanguinolenta. Este es un paciente, yo siempre lo pongo en la charla porque esto es un regalo del doctor Fernando Arango, uno de nuestros fellows de neumología, los primeros fellows que hubo
En una charla organizada me regaló esta diapositiva. Este es un paciente de la unidad de cuidados intensivos de Manizales. Ustedes ven la expresión de este niño especial, un niño que tiene dolor, un niño con restricción del crecimiento intrauterino con lesiones de piel. Aquí la destrucción de la falta de piel de un niño con sífilis, las lesiones dermativas. Y los hallazgos radiológicos del paciente con sífilis, los hallazgos de laboratorio hematológico, la función lumbar, el compromiso cardíaco que puede tener la sífilis, el compromiso del sistema nervioso central. Y los pacientes con sífilis tardía son pacientes que no se trataron adecuadamente, evolucionaron en su estado natural de la sífilis y van dejando estigmas. Ya aquí lo que hay es formación de comas, 40% de población que madres no fueron tratadas van a desarrollar sífilis tardía con estas características. Y ojo con esta afirmación, aunque el tratamiento en el embarazo y en los primeros 3 meses de vida del recién nacido tiene algunas manifestaciones, pueden aparecer algunas de ellas a pesar de un adecuado tratamiento. Por eso en sífilis los pacientes tienen que ser seguidos por lo menos durante 2 años. El doctor Pablo Sánchez les da la seguida al paciente durante 2 años para que quedan incluidos los protocolos de estudio del doctor Sánchez. Y estas son las características, el compromiso multiorgánico del paciente que tiene la sífilis tardía, compromiso facial, ocular, cognitivo, orofaringeo, cutáneo, neurológico, óseo y hematológico, o sea, tiene compromiso multiorgánico. Y aquí vamos a ver una serie de fotos de pacientes con sífilis tardía, la famosa tríada de Hutchinson. Hutchinson es un internista famoso que se preocupó por la sífilis y describió esta tríada, y estos pacientes que tienen compromisos neurológicos o compromisos óseos de la columna se parecen mucho a los pacientes con lepra que han visitado departamentos como Santander. En Santander hay zonas de Santander en Mogote donde uno va y encuentra pacientes muy similares a este tipo de pacientes por lepra neumatosa o lepra tuberculosis. Y esta es la famosa de Hutchinson, diagnóstico diferencial con todas las infecciones perinatales. El ejercicio tiene que hacerse y debe hacerse recordar siempre que estas infecciones pueden ser infecciones que se dan simultáneamente unas con otras, sobre todo con VIH. Y entramos finalmente ya a la parte del diagnóstico de esta patología. Entonces, primero que todo, hay ausencia de un método de cultivo para el treponema pálido. El treponema pálido no se cultiva en el laboratorio y eso ha sido uno de los grandes retos y dificultades para microbiología e infectología. Solamente se puede cultivar en el conejo, pero en sífilis primaria y secundaria no, así en sífilis terciaria. Y esa es la prueba del RIT, del cual vamos a hablar un poquito más adelante. Lo segundo es la visualización directa del treponema en microscopio de campo oscuro. Hay que recordar que el treponema no se ve con microscopios normales. Los laboratorios tienen que tener un microscopio especial para ver los movimientos ondulados y rápidos del treponema, o estudios histopatológicos. Los patólogos casi siempre dan sorpresa porque ellos hacen el diagnóstico post-mortem. Y finalmente la inoculación del animal, del treponema en animales como el conejo, el test de infectividad del conejo y finalmente la detección de ADN del treponema por pruebas moleculares. Hoy en día se está proponiendo que en el recién nacido se haga una aplicación de la cadena de aminoácidos para un mejor diagnóstico y un diagnóstico más temprano y certero en el recién nacido. Estas son las pruebas no treponémicas y las pruebas treponémicas. Las pruebas no treponémicas se basan en la reactividad del suero de personas infectadas a un antígeno de cardiolina colesterol lesiva mediante anticuerpos del tipo inmunoglobulina M y G. Por esa razón, esta prueba no es una prueba específica, una prueba de tamizaje, porque puede incluir personas que no tienen nubes como enfermedades como
tuberculosis, hepatitis o enfermedades virales. Tienen bajo costo y fácil de realizar. Se pueden cuantificar y sí, para el seguimiento de la respuesta al tratamiento. Se reportan indicios que indican que se detectaron anticuerpos en suero dividido 32 veces en el caso de 1 y 32. Y las pruebas clínicas son más complejas, son más costosas, demandan de laboratorios especiales y se basan en la detección de anticuerpos específicos del treponema. Son cualitativas, no son preventivas, no sirven para el seguimiento de los pacientes. Y estas pruebas rápidas ustedes han oído lograr en los últimos tiempos de inmunoensayo y quimioluminiscencia y las que les he descrito últimamente de LAB, que están descritas como pruebas rápidas para el diagnóstico de esta patología. Estas son las pruebas no treponémicas, el BRL, el MPR, el PLUS, y las treponémicas serían estas, son muy sensibles, estas son problemáticas de realizar, son más costosas. ¿Cuándo sospecho una sífilis congénita? ¿Está bien? Bueno. Entonces, yo voy a sospechar sífilis congénita cuando tengo una prematurez sin causa evidente, cuando tengo un paciente con hidro fetal inexplicado, siempre hay que pensar en esto. Cuando tengo una placenta grande, ustedes van a atender el parto que encuentran una placenta pálida grande. Cuando tengo pseudoparálisis de los recién nacidos, no es fractura, es que los pacientes pueden tener compromiso de la articulación endotelial. Cuando tienen rash maculopapular persistente, ictericia hepatomegalia, neumonía, linfadenopatía generalizada, anemia con punto directo negativo, trombocitopenia, queratitis intersticial y las otras hallazgos característicos de los recién nacidos. Allí uno tiene que sospechar sífilis e inmediatamente empezar el estudio con la madre. El tamizaje, todas las mujeres embarazadas, tal como lo planteé inicialmente, tienen que ser tamizadas antes del embarazo, a las 28 semanas y en el momento del parto. Y los autores de estos artículos están recomendando incluso hacer un PRL 1 o 3 meses después en aquellos pacientes en que uno sospecha fuertemente la posibilidad de sífilis y salido negativo. Los falsos negativos de las pruebas no treponémicas han inducido a que se haga hoy en día el algoritmo reverso, que no se comience con las pruebas treponémicas, sino que se comience inmediatamente con la prueba treponémica. Y otro fenómeno que es poco usual, el efecto Poisson, o sea, que haya una carga de antígenos y anticuerpos tan alta que no se logre diluir el suero y aparezca como falsamente negativo. Esto es una razón por la cual se ha inducido a la realización del programa de eso. Y el doctor Santiago, que es muy fácil de entender, este es el escenario de infantes y madres tienen infección por sífilis, tienen un screen positivo. ¿Qué hay que hacer? Estos pacientes pueden ser anormales o normales. Si el paciente es anormal y además de eso tiene 4 específicos de la mamá, la madre no recibió tratamiento adecuado o recibió tratamiento dentro de los últimos 30 días, a este pacientico hay que investigarlo, estudiarlo completamente y darle penicilina cristalina. No hay ninguna duda que eso es lo que hay que realizar en este paciente y un seguimiento estricto en el tiempo, por lo menos durante 2 años. Pero ¿qué pasa con el paciente que es normal y tiene 4 veces menos los tipos de la mamá? Entonces, si la madre no recibió tratamiento adecuado a este paciente, independientemente de que sea completamente normal, hay que hacerle examen de laboratorio y hacerle punción lumbar. Y de acuerdo a lo que uno encuentre en los exámenes de laboratorio, tomar una conducta. Si el paciente tiene anormalidades en el laboratorio, se va a penicilina cristalina.
Pero si todo es normal, entonces yo opto por penicilina benzatina. Ahora, si el recién nacido recibe la madre tratamiento adecuado, no hay evidencia de reinfección, yo no tengo por qué hacer investigación en ese paciente. El paciente yo no le hago absolutamente nada. Pero si el seguimiento es incierto, yo le puedo aplicar a ese paciente una ampolla de penicilina benzatina, que esos son los famosos escenarios que nosotros tenemos en la cotidianidad de los cuidados intensivos. No los voy a buscar. Este es el programa común y corriente, o sea, se partía de una clínica, luego se hacían clínicas, y de acuerdo a las se iban avanzando, se iban tomando conductas. Y en el flujo de prevención, la prueba no se puede casi toda la práctica, pero ojo, si los pacientes tienen una prueba diagnóstica negativa, que hacer una prueba económica diferente a la que para estar completamente seguro que el paciente no tiene nada. Y el doctor Sánchez, con la autora del artículo de la revista de Cardiología, los dos fotogramas para decirnos que es exactamente igual. La evaluación de los pacientes ha sido por todo esto, y el mayor incluye esto, o sea, que tenemos que hacer un uso con el manejo de los. Y finalmente estamos en los escenarios de que se hace y son los mismos escenarios que nosotros sabíamos. Escenario número 1, el paciente tiene examen físico anormal, títulos de cirugía mayor de la madre, microscopía de campos positivo, hay pacientes en fase absolutamente todo y se va con tratamiento de penicilina. El escenario número 2 es un escenario en el cual los títulos son menores, el estado físico es normal, pero la mamá no recibió tratamiento adecuado, ni la pareja recibió tratamiento adecuado y el paciente tiene anormalidades, el paciente también penicilina cristalina. Y los escenarios 3 y 4 que son similares, son pacientes que no tienen sífilis, y aquí es donde uno opta, si no va a hacer un seguimiento estricto por aplicarle penicilina benzatina. Estas son las recomendaciones de la revista New England con relación al tratamiento. Ya aquí no me voy a detener mucho. Hay unos términos: sífilis probable, altamente probable, sífilis congénita menos probable, improbable, y sífilis congénita posible. Cada uno de esos tiene unos requisitos y unas condiciones especiales. Y este es el tratamiento. Con relación a la madre, tengo que decir que las madres con estadio primario, secundario y latente temprano siempre debe aplicarse de una sola ampolla de penicilina benzatina. En Colombia se aplican 3 ampollas porque casi nunca sabemos el estadio de la madre, porque en el estadio tardío y en la sífilis terciaria sin neurolues, el tratamiento son 3 ampollas de penicilina benzatina, pero si el paciente tiene una neurolues, el tratamiento se hace con penicilina cristalina o penicilina procálica entre 10 y 14 días. La tendencia en el mundo actual es recortar los tratamientos y actualmente se aceptan 10 días de tratamiento. Sin embargo, el doctor Sheldon Kaplan con el doctor Weissman, que trabajaron, sobre todo Weissman, que trabajó con Pablo, ellos están proponiendo que pudiera eventualmente acortar el tratamiento a 7 días. Esto es lo mismo, esto es lo que estoy planteando, estoy diciendo. Y finalmente, el seguimiento. Todos los recién nacidos con prueba no terapéutica reactiva debe realizarse de seguimiento clínico y con serología no terapéutica cada 2 o 3 meses hasta que la prueba no sea reactiva. O sea, uno tiene que seguir esos pacientes en el tiempo. Y nosotros tenemos una gran oportunidad para hacer un buen trabajo de seguimiento porque nosotros tenemos muchos pacientes en la sala. Los no tratados con sífilis improbable o poco probable, los títulos deben disminuir a los 3 meses y si no son reactivos a los 6 meses, estos pacientes requieren un enfoque totalmente diferente. Y los tratados que persisten con títulos reactivos después de 6 o 12 meses, debe hacerse una reevaluación
incluyendo un ser humano. O sea, que este es un problema que hay que seguirlo cuidadosamente. La serología negativa al nacer y madres seroreactivas al parto debe realizarse a los 3 meses para descartar sífilis congénita. O sea, ojo con eso porque nosotros posiblemente eso no lo hacemos. Y estudios de líquidos seroreactivos. Estas son unas consideraciones especiales, pero yo no quiero ahondar en esto. Yo creo que el tratamiento de la sífilis se debe hacer fundamentalmente con penicilina, cristalina, las personas que sean alérgicas, hay que desensibilizarlas, y los otros tratamientos alternativos como ceftriaxona, sí me gustaría que fueran los infectólogos quienes debatieran este punto. Y finalmente, podemos decir que la sífilis congénita es un problema no resuelto, no en América Latina, sino en el mundo. Actualmente, el mundo está padeciendo por todas las características sociales, económicas, la globalización y las migraciones, el problema de esta enfermedad. Hay que mejorar las estrategias y disminuir las infecciones de transmisión sexual, y esto es el CSA, el doctor Santiago Torres, que la educación es fundamental, que las medidas de prevención son fundamentales, que mejorar las condiciones económicas, educativas y de ingreso a las instituciones de salud son fundamentales. Hacer un diagnóstico temprano en la embarazada y un tratamiento adecuado con seguimiento de la embarazada y de la pareja fundamental, y mejorar el diagnóstico del recién nacido con nuevas técnicas moleculares, y ellos están proponiendo la realización de PCR en tiempo real o el famoso NAT como una medida esperanzadoras en el diagnóstico y manejo de la luz. Esa era la última diapositiva. Muchísimas gracias. Bueno, Miguel Ángel, muchas gracias. Realmente es una conferencia muy completa, ¿no? Yo creo que abarca todo lo que se relaciona con diagnóstico, tratamiento, fisiopatología, epidemiología, y eso que nos enseña mucho y nos alerta mucho de esta enfermedad, deja unos mensajes muy claros que espero que los estudiantes, los residentes hayan puesto mucha atención y recuerden. Antes de hacer algunos comentarios, no sé si alguien en el auditorio tiene alguna pregunta, algunos de los asistentes virtuales, los fellows. Juanpa. Sí, sigue, por favor. Pues sí, mejor con el enfermo se queda al otro lado. Sí, tienen que venir acá. Doctor Osorio, gracias. Tres cositas muy puntuales, recordar un poquito de historia con respecto a la sífilis. La corte de Tuskegee, que se llevó a cabo en Alabama, Tuskegee era un hospital donde se atendía población afrodescendiente. Tomaron una cohorte de 400 personas que tenían sífilis, fallaron durante 40 años un seguimiento desde 32 hasta 1972. Eso trajo todos los problemas bioéticos que puedan existir. Salieron más de 13 publicaciones, y lo peor de todo es que fue financiado a través de recursos federales y estatales. Entonces, y lo más triste es que a pesar de que en 1942 penicilina ya se empezó a distribuir en toda Norteamérica, no importó y siguieron con la cohorte de pacientes sin tratamiento. Lo otro, como bien expuso el doctor Osorio, con respecto a de que el cultivo de Treponema pallidum es muy difícil y se puede hacer ese prototipos de conejos. Entonces, las vacunas que están en desarrollo se han realizado de prototipos de conejos. Entonces, ha tenido diferentes dificultades, dado que nosotros conocemos pues, treponema y el subtipo pálido, que es el que más conocemos, que es el que más genera este tipo de familias. Pero es que existen otros subtipos de treponema. Entonces, una de las dificultades es, bueno, esta vacuna, ¿será que no alcanza a cubrir los demás subtipos? ¿Sí? No previene la infección, más sí hace de que no existan y continúen sus efectos de la infección como tal, y hace que se acorte más la infección. Entonces tiene unos pros y unos contras las vacunas que se están llevando pues, en desarrollo prototipos de conejos. No sé, Eduardo,
acá en Colombia, de pronto de forma de vacunas. Y bueno, muchas gracias. Sí, Juan, sí, te comento. Nosotros estamos trabajando con el desarrollo de la vacuna con la Universidad de Connecticut. Nosotros montamos el prototipo animal en Colombia que no existía. No existía tal por los cambios de temperatura. El cuarto, el animal, claro, el conejo de Nueva Zelanda tiene que tener una temperatura muy estable de 12 grados. Si sube un poco, el prototipo no, o la croqueta no se replica en el intestino. Nosotros teníamos el cuarto frío en el CESI y ahí teníamos animales, millones de pesos y no se replicaban en el intestino. Y era porque en Cali, pues estos días, a mediodía, a las 2 de la tarde, la temperatura subía un poco. A pesar de que el cuarto frío marcaba 2 grados, subía un poco y eso no resultaba. Tuvimos que traer finalmente pues, un termómetro que marcaba minuto a minuto y claro, detectamos esas subidas y ahí se movían las piropetas en el testículo. Trajimos un refrigerador industrial, lo adaptamos para el animal y eso se mantuvo la temperatura exactamente a 2 grados y pudimos replicar el modelo animal, que hasta en ese momento en Colombia no había, ya se puede hacer el campo oscuro en el testículo. Lo que pasa, la gran dificultad es identificar la OMP, la proteína de membrana externa de la espirogena. Eso ha sido supremamente complejo porque es muy poco endogénica. Entonces, bueno, finalmente se fue a través de ese estudio, nosotros lo hicimos en Colombia, se hizo un grupo en China y otro grupo en Malawi. Esto era un consorcio mundial, las pruebas las hacían en Hindú y se identificó exactamente igual a través de PCR cuál es la parte de la proteína de membrana externa que es más homogénea. Ahora, el gran problema que tenemos es que la secuencia de esa proteína es diferente en diferentes países del mundo. En China, en Malawi, en Cali es diferente. Entonces, pues va a ser el gran reto ahora es identificar qué parte de esa proteína se conserva a nivel mundial para generar esta respuesta inmune. Entonces, ahí hay, lo que tú dices es verdad, finalmente no estamos seguros que se pueda hacer con una secuencia, solo con una parte de la proteína, o se va a tener que utilizar como un cóctel de estas proteínas en diferentes partes del mundo para que se genere una vacuna universal. Generar varias proteínas en una sola preparación antigénica es muy retador, es más difícil desde todo punto de vista logístico, de costos y de reactogenicida. Pero en todo caso sí va por ahí la cosa. Lo otro que es muy importante, y lo mencionó, pero yo creo que los estudiantes tienen que tener esto muy claro, la sífilis se les está pasando a los médicos generales. En ese mismo estudio nosotros lo que hicimos fue identificar pacientes con sífilis temprana, tomarles una muestra de detectarlas en el conejo, pero los pacientes con sífilis temprana en la comunidad no eran identificados por los médicos generales. El paciente con brote, es un brote polimorfo, es un brote, siempre se ha hablado de la gran simuladora, y no, los médicos, eczema, crema de esteroides, muchas veces el brote no es solo en las manos, en las plantas, en las palmas, en las plantas, sino en las muñecas, los antebrazos, o en el torso, o en cualquier parte, puede ser de los parches de alopecia, o los parches mucosos, obviamente las lesiones chancrosas en los genitales, pero las lesiones que no son tan obvias se les pasaban a los médicos generales. Y cuando nosotros empezamos a educar, empezamos a llevar folletos, pusimos enfermeras en los diferentes sitios, en las diferentes IPS, en las S, ahí todos los médicos empezaron a identificar sífilis. Entonces, es porque no la están identificando. Entonces, tenga mucho cuidado, cualquier brote, es un BRL, fácil. Y el otro punto es, háganle seguimiento a ese BRL. Ustedes se lo envían, esto se queda en el laboratorio, 1 en 64, el paciente no lo reclama. ¿Qué pasa con ese brote? Se desaparece, ¿cierto? Y el paciente no lo reclama, ve que ya está bien y sigue con sus actividades sexuales y se olvidó de que le hicieron este examen. Y si ustedes no están pendientes de este examen, se les va a pasar el paciente, se les va a pasar la sífilis y continúa. Entonces es responsabilidad de todos ustedes, muchachos, no tanto de nosotros, los digamos más especialistas en pacientes académicos, sino de ustedes cuando salgan al campo, cuando salgan a ver pacientes. Y el otro punto es que las mujeres embarazadas, como Miguel Ángel, tienen que hacer la prueba rápida. La prueba rápida ha hecho una gran diferencia para reducir, si se hiciera bien, podría reducir el. ¿Por qué? Por lo mismo, la logística de la prueba no treponémica del BRL, es que se la piden, se demora un tiempo en salir, la mujer embarazada va a o no va al control tarde o va tarde, y
ya es muy tarde para tratar a este recién nacido. Entonces, con la prueba rápida, todo eso se evita. El protocolo colombiano incluye la prueba rápida, pero hay problemas a veces logísticos, administrativos, cuando ustedes lleguen de rurales o cuando lleguen a trabajar con médicos generales o los pediatras, exijan que en el sitio donde están ustedes practicando y viendo sus recién nacidos, que a la madre se le haga prueba rápida. Eso, eso va a tener un impacto importante. Ah, sí, sigues. Sí, es una prueba específica, es acerca de la aplicación de ácidos nucleicos, que es muy importante en el diagnóstico de sepsis neonatal temprana, específicamente para el diagnóstico de estrés del ojo. La pregunta es, ¿qué tan lejos estamos de tener escena, no solamente para las maternas que llegan en su trabajo de parto, que tenemos que excluirles el estrés del ojo y ahora pues, la facilidad que tendremos para hacer el diagnóstico de estrés? No, lo que dice la artículo de nivel, yo no sé cuál es la opinión de usted, es que son pruebas que están en experimentación, apenas se están tratando de implementar. Lo que dice con relación al protocolo es exactamente igual. O sea, rutinariamente los hospitales del mundo no hacen la prueba final todavía. Es una propuesta para el futuro que tendrán que desarrollar porque es un diagnóstico rápido, así como la prueba rápida que ha planteado Eduardo para el diagnóstico de la mujer embarazada, fundamental. Sin embargo, cuando yo hago una prueba rápida y la prueba rápida es positiva en la mujer embarazada, yo tengo que hacer una prueba no transgénica, porque esa prueba rápida puede ser positiva porque la paciente ha tenido una sífilis hace 15 años que fue tratada adecuadamente en el momento actual de sífilis. Yo tengo que comprobar que la paciente sí tiene una sífilis actual con una prueba no transgénica. Esto porque nosotros no podemos encarcelar a todos los pacientes con diagnóstico de nubes, sino hacemos el trabajo y el ejercicio clínico. Sí, de acuerdo. Los NAT están implementándose y yo creo que ese es el futuro de sobre todo los NAT, los PCRs múltiples, en donde la mujer embarazada para sífilis, para estreptococo y grupo B, para otras patologías, pero aún no están muy, digamos, muy universalizadas. Eso necesita algunas pruebas y estandarizarlas no es fácil. Para sífilis está disponible, pero no comercialmente. El gen se llama POL-A. El POL-A es el que está universal en todas las cepas, así sea Nichols, así sea cualquiera. Está presente, pero también tiene más dificultades. Nosotros sí notamos en ese estudio que el rendimiento de la PCR es muy superior a las serologías, al oscuro, a cualquier cosa. Incluso en sangre, el POL-A en sangre detecta en pacientes con sífilis primaria o secundaria que tienen espiroquetemia se va a detectar en POL-A por PCR en pacientes que ya incluso están resolviendo sus síntomas, entonces es una forma fácil no fácil, pero no está disponible comercialmente, pero quizá para allá vaya. Mayor sensibilidad, mayor especificidad y detección de una gama más amplia de pacientes. Bueno, había una pregunta reciente, Javier, y Isabel también tiene una pregunta. Y gracias por la presentación. Nosotros aquí en Intermedio hemos salud, digamos, es permanente, es parte de todos los días de trabajo con nosotros. Y ustedes plantearon que se está aumentando en el mundo. Igualmente se ha dicho que realmente una sífilis en confirmación no debe existir, la no debe existir, si no hace un buen protocolo natal. ¿Qué mensaje nos da? ¿Será que estamos haciendo mal el diagnóstico? ¿Será que no estamos haciendo adecuado seguimiento? ¿Será que las pruebas que estamos utilizando no son las mejores? ¿O tenemos que empezar a usar más? No sé, eso necesitamos que empezar a considerar, porque es la única manera de generar un impacto y bajar la sífilis en el país. Bueno, Santiago y el artículo de New England dan unas explicaciones que yo creo que son fundamentales. Lo primero es que no se hace un buen control prenatal, o sea, ahí hay una falla enorme. Lo segundo, no se hace el número de pruebas necesarias. Ellos están proponiendo, y el CSA de Atlanta es contundente en esa propuesta. Antes de embarazarse, 28 semanas, y en el momento del parto, independientemente de la condición económica, cultural y social de la paciente. El tercer punto es tratamientos inadecuados, o sea, no hay un seguimiento estricto con el DRL y el DRPM
a la mujer que se le da tratamiento y su pareja o parejas, porque la paciente puede tener 2 o 3 compañeros sexuales y eso no hay que negarlo, eso hay que aceptarlo y esa es una de las situaciones más complejas que pueden presentarse. La otra explicación que ellos dan es las migraciones y el comportamiento con relación a drogas ilícitas. Las drogas ilícitas, el uso de heroína, de cocaína y de anfetamina ubica a los seres humanos en un comportamiento inadecuado desde el punto de vista sexual. Entonces, eso hace lógicamente que los pacientes tengan mayor cantidad de estas situaciones. Bueno, yo creo que se nos está acabando el tiempo. Isabel, ¿va a tener un comentario virtualizado? ¿Sí? Sí, hola, buenos días. Dos puntos. Uno, que lo que ya se les pasa, entonces en el departamento de Valle de Cauca la sífilis se notifica en todas las poblaciones. Y la idea de hacer esa notificación, la diagnostica especial para la sífilis es poder recibir con sus pacientes. Porque nos damos cuenta que pues, si alguien se aplica la prueba, pero nadie le pone tratamiento, o no se lo mandan, no le tiene que hacer la pereza, y la persona lo deja. Es importante porque es una manera como los comunicamos con las EPS y las EPS pues nos pueden garantizar que las personas se tratan. Y realmente uno de los problemas de que sigue existiendo la sífilis congénita pues es que no tratamos la sífilis general. Y lo segundo es que también para tratar de acabar con la sífilis congénita en el Valle de Cauca se pone una alza de penicilina a las madres entre la semana 30 y la semana 32 a todas las gestantes que han tenido diagnóstico de sífilis. No importa si hay no sé qué, si solo que esta prueba treponémica y no la treponémica a todas, independientemente de cómo se haya hecho el diagnóstico, porque nuestra mayor cantidad de sífilis es correcto. Entonces, asintomáticos, pues no tienen sífilis y por eso tienen que ser hospitalizados. Entonces, al ponerle esta dosis, pues digamos que acabamos con el hecho porque 4 semanas antes del parto, entonces podemos así, digamos, mejorar, pues, obtener, tratar de disminuir la sífilis congénita y realmente no ha tenido tanto impacto que muchas de las mujeres ya no están registrando los partos del país porque ha funcionado. Entonces, pues, son 2 cosas chiquitas, pero que es importante recordar. Muy importante ese comentario, Isa, muchas gracias. Bueno, muy bien, no hay cinco, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Sí, ya, Angie, ¿le puedes ayudar a sacar la memoria, por favor, de los con seguridad? Sería de pronto si tenías una lista. No, pues ahí es. Muchas gracias. Muy bien, Miguel. Tenemos que hacer, pensar en otra actividad. Claro que sí. En otra actividad diferente a puntos de vista también. ¿Cómo vas? Venga pues, pero venga aquí. ¿Y ustedes son internos de? Somos 15 años. Ay, no, venga. Venga, pero ¿dónde va el señor Javier Velasco? Jaime, le iba a preguntar una pregunta a Jaime, pero... Por ahí le... Gracias. Doctor. No, chao. Sí, ¿Por qué no me la...? Lo mando a otro baño. No, la manda para el área, ¿no? Los que entraron. Ah, no, perdón, sí, mira. Chicas, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Espérame.